Amigos, esto sí que me impacta ver este McDonald's completamente cerrado. Fíjense que está allí el letrerito de McDonald's allá adentro. Bueno amigos, me parece que no nos vamos a encontrar con algo bueno. Fíjense cómo están los vidrios rotos de la puerta de este lado. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como ustedes lo saben, Venezuela está pasando por una crisis económica bastante fuerte. Y me estuve preguntando todo este tiempo que estuve fuera del país, ¿qué es lo que está pasando con las grandes franquicias de comida rápida? Y precisamente de eso se trata el video de hoy. Vamos a estar recorriendo las diferentes franquicias que existen en el país para saber en qué condiciones están, si están abiertas, si están cerradas, si han quebrado. ¿Qué es lo que está pasando con ese sector en el país? Así que bueno, no perdamos más tiempo y comencemos este video. Bueno, ya estamos saliendo de la autopista y vamos a entrar aquí en esta nueva entrada que hicieron relativamente, bueno, relativamente es nueva. Vamos hacia la encrucijada. Bueno, el letrero está ahí. Vamos a ver si está abierto o no. Bueno, aquí está el Wendy's. Estamos abiertos, dice. Sí, señor. Creo que están abiertos. Pero fíjense que no hay absolutamente nadie en el estacionamiento, amigos. Pero nadie. Y son las 2:30 de la tarde, como ustedes pueden ver aquí. Bueno, ¿cómo les explico? O sea, creo que está abierto, pero está cerrado al mismo tiempo. Y es que no hay nadie en el estacionamiento porque al parecer lo cerró el CENIAC, que es la fiscalización aquí del que vela que paguen los impuestos y que todo esté bien y no sé qué. Está cerrado, fíjense. Aquí dice clausurado, Dirección de Hacienda Municipal del municipio de Santiago Mariño. Lo tienen cerrado, amigos. No sé cuánto tiempo porque no dice fecha. A ver, no, sí dice fecha. Fíjense, 2019, desde octubre del 2019 está cerrado, desde el 31 de octubre del 2019. O sea, tiene ya 2 meses, casi 3 meses cerrado este Wendy's de aquí. Fíjense cómo están los vidrios rotos de la puerta de este lado. Bueno, vamos a ir hacia el otro lado a ver qué vemos por este otro lado. Fíjense que aquí está el parque de niños. Bueno, lo que no sabría decirles es si ese Wendy's está cerrado temporalmente o definitivamente, porque fíjense que ya tiene 3 meses y no se ve para nada que piensen abrir otra vez. Al principio pensé que era el CENIAC, que es la empresa gubernamental que controla los pagos de los impuestos aquí en Venezuela, pero al parecer no es exactamente el CENIAC quien lo cerró, es otra entidad. Así que, bueno, no sé, la verdad no sabría exactamente quién fue el que cerró y por qué. Pero bueno, está cerrado. Bueno, ahora vamos camino al primer McDonald's que abrió aquí en el estado de Aragua, que es mi ciudad natal. Y vamos a ver en qué condiciones está ese primer McDonald's, que es icónico porque, bueno, fue el primero que abrió y todos los que conocimos McDonald's por primera vez en mi ciudad, en mi estado, fue ese precisamente. Así que vayamos a ese a ver en qué condiciones está. Bueno, ya estamos llegando al lugar. Está muy cerca del EPA que está por aquí por la avenida intercomunal Turmero Maracay. Aquí estamos pasando por esta grande empresa también. Vamos a dar la vuelta por acá. Amigos, y no les tengo para nada buenas noticias, y es que ese es el McDonald's que vinimos a ver. Amigos, como lo pueden ver, está totalmente cerrado, amigos. Miren, está desmantelado hasta el letrero por donde se entraba hacia el autoservicio. Amigos, esto sí que me impacta ver este McDonald's completamente cerrado. Vamos a acercarnos para que ustedes vean en detalle en qué condiciones está. Fíjense que no tiene absolutamente nada, amigos. Está totalmente vacío. Se ve que tiene mucho tiempo ya cerrado. Fíjense el icónico techo con las tejas, pero fíjense que todo está totalmente destruido, amigos. Se está cayendo ya el techo. Esto tiene ya muchísimo tiempo cerrado. Fíjense ese vidrio roto, el techo ya se está viniendo. Me imagino que aquí era donde, fíjense que está allí el letrerito. Todavía queda un letrerito de McDonald's allá adentro, para que ustedes vean y comprueben que realmente esto era un McDonald's, que no los estoy engañando. Fíjense cómo está totalmente destruido allá adentro. Por aquí era que atendían a las personas en el autoservicio. Fíjense, esta es una de las ventanitas, o lo que queda de ella. Fíjense que aquí te atendían las personas, pero esto está totalmente destruido, amigos. No queda absolutamente nada más que basura, escombros. Son parte de las instalaciones por la parte de atrás.
Esto es otro lado del McDonald's, que era la entrada principal. Esta era la entrada principal a pie. Quedan aún los letreros de Ale para entrar, pero fíjense que todo está por dentro. No sé si lo llegan a ver, fíjense allí. El techo se está cayendo, los ductos de aire, no hay ni una sola silla. Amigos, esto era un McDonald's. Esto sí que me impacta y me impresiona, porque a este McDonald's vine muchas veces a comer con mi familia, y verlo así en estas condiciones, amigos, de verdad que me da mucha tristeza. Es increíble que un McDonald's haya quebrado. Eso yo creo que no pasa en ninguna parte del mundo. Creo que esa empresa es demasiado cautelosa con eso, y no creo que sea fácil que McDonald's se equivoque para quebrar. A tal magnitud ha llegado el país que una empresa como esta llegue al punto de quebrar y cerrar y dejar un local de estos de esa manera. Bueno, ahora vamos camino por la avenida Casanova Godoy para ir al siguiente lugar que vamos a estar investigando, a ver en qué condiciones está. Bueno, obviamente ese McDonald's que estuvimos visitando no es el único que hay aquí en esta ciudad. Voy camino hacia otro, que es otro principal también, que queda en una avenida donde es una avenida, vamos a decir así, de comercios, de cadenas de comida rápida, de restaurantes. Es una muy importante aquí de mi ciudad, que se llama la avenida Las Delicias, y allí hay un McDonald's también bastante grande. Y antes de yo irme de aquí de Venezuela estaba bastante bonito, lo habían recién remodelado con la nueva imagen, no sé qué. Vamos a ver si aún está y en qué condiciones. Y en esa misma avenida Las Delicias está también otro Wendy's que quiero visitar, a ver si está bajo las mismas condiciones que el anterior, que está cerrado. Por cierto, si te está gustando este video, dale un like, y si aún no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte. Bueno, ahora estoy llegando hacia Paseo Las Delicias, dos centros comerciales acá que también tienen restaurantes de comida rápida, a ver en qué condiciones están los que están allí. Y este era el que me acordaba que tenía también un McDonald's y creo que Subway. Vamos a ver. Bueno, amigos, llegué al sitio, es este que está aquí. O esto era el McDonald's que estaba aquí en este centro comercial, ya no existe. Y me están comentando, porque estuve preguntando porque no lo encontraba, no me acordaba, y me están diciendo que era McDonald's, pero después pasó a ser Arturo's, que es una cadena de comida rápida, pero venezolana, que es como el KFC venezolano, una cosa así. Y por eso está pintado de este color, porque estos son los colores de esa franquicia. Lo colocaron aquí en vez del McDonald's, después que cerró McDonald's. Y también quebró este de acá, o sea, ya ni siquiera es Arturo's. Fíjense que aquí tenían el icónico parquecito para los niños frente al local, y está totalmente cerrado, amigos. Ya ni es McDonald's, ni es Arturo's, ni es nada, amigos. Miren, totalmente desmantelado por dentro. No tiene absolutamente nada. Bueno, lo primero que vamos a verificar en la avenida Las Delicias es otro McDonald's, y este sería el tercero que vamos a visitar, a ver en qué condiciones está. Ya los dos primeros totalmente cerrados. Este es como el comienzo de la avenida, y hay de lado a lado vehículos y locales. Vamos a dar la vuelta donde podamos, porque el McDonald's queda allá del otro lado. Bueno, ya estamos llegando al McDonald's. Dicen que la tercera es la vencida. Vamos a ver si es verdad esto. Vamos a entrar a ver qué tal está. Fíjense, allí está. Pero vamos a acercarnos. Bueno, carros no hay, ni siquiera aquí en el autoservicio. Fíjense que todo esto es estacionamiento y no hay ni un solo carro. Vamos a ver aquí un rapidito. Bueno, creo que está abierto porque veo una persona, una sola persona allá adentro. Que toda esta parte del estacionamiento también está sin ningún vehículo. No hay nadie en lo absoluto, amigos. De este lado tampoco. Este es como el inicio del autoservicio, el Automac. Este es el McDonald's. Bueno, y sí, la tercera es la vencida, porque este McDonald's sí está funcionando, amigos. Todavía está en bastantes buenas condiciones, la verdad. Tiene un McCafé, que eso es relativamente nuevo. Bueno, ya tiene bastante tiempo, pero este es el único McDonald's de la ciudad que lo tenía. Lo remodelaron, como les comenté hace poco. Y bueno, me alegra saber que por lo menos este McDonald's está funcionando. Pero como ustedes pueden ver, y ya se los comenté al principio cuando llegamos, no hay nadie adentro. Si habrán 3-4 personas es mucho. Fíjense que el estacionamiento, el único vehículo que está es el mío, en el que vine, y los demás está totalmente vacío, amigos. No hay nadie, nadie. Vamos a meternos hacia el autoservicio para dar una vueltica aquí en el autoservicio, para que ustedes lo vean. Aquí está lo de la cajita feliz, algunos precios, fíjense.
Aquí en el McDonald's de Venezuela hay un McFlurry de pirulín, que es un dulce venezolano irresistible, como dice la publicidad. La verdad es que es muy rico. Y fíjense la opción que tenemos aquí de McFlurry. Fíjense, por lo menos está una persona abriendo, hay dos sentadas allí. Está el parquecito de niños aquí, solo, pero está. Bueno, continuamos el recorrido por la Avenida Las Delicias, a ver qué más nos encontramos. Bueno, el siguiente punto que vamos a ver es Burger King, que está justo aquí, amigos. Lo tienen justo a mi derecha. Bueno, amigos, me alegra comunicarles que Burger King sí está abierto, está funcionando. Y Pizza Hut, que está justo al lado, también está funcionando. Bueno, sí está totalmente vacío, amigos, como están los demás que hemos visitado hasta el momento. No hay ni empleados ahí, amigos, miren. Así estarán acostumbrados de que no entre nadie. Que no hay ni siquiera empleados que te reciban, amigos. Ni en la cocina se ven los empleados. Bueno, todo ese tiempo que duré grabándoles allí, que no había ningunos empleados, al rato fue que salieron todos así como que aquí estamos. La verdad es que no deben de estar muy acostumbrados a recibir ya gente, por lo que pude ver. Pero bueno, abierto está. Ahora vamos a ver el Pizza Hut que les estaba comentando, porque bueno, todavía existen marcas abiertas, no es que todas están cerradas o quebradas, aunque bueno, con poca gente. Y esa es la causa, amigos, que nadie, la mayoría de las personas, el grueso de la población, no tiene para estar comprando en estas cadenas de comida rápida, porque es costoso para el venezolano que gana sueldo mínimo. Bueno, aquí está el Pizza Hut, amigos, como ven, está abierto, la puerta está abierta. Este es el Pizza Hut, pero también no hay nadie adentro del Pizza Hut, como ustedes pueden ver. No sé si lo logran ver allá adentro, amigos. No hay nadie. Bueno, si algo me dejó asombrado fue entrar a ese restaurante y que nadie me atendiera, o que no hubiese ni siquiera un vigilante en la puerta. La verdad es que eso llamó muchísimo mi atención, y no fue sino al ratito que como que sintieron que había alguien, y por como yo les estaba narrando que no había nadie, fue que escucharon y salieron todos. Ni siquiera había una persona en la caja. Eso lo que me quiere decir es que no están acostumbrados a recibir a mucha gente ya, porque si no, estuviesen ahí pendientes de si alguien entra o no. Y aquí está respondida nuestra duda acerca del Arturos de la Avenida Las Delicias. Y es eso que dice Ebenezer Hipermarket. Allí donde están al parecer haciendo esto nuevo, porque esto no estaba antes, obviamente. Allí donde está esa estructura de ese color amarillo o verde, no sé, la verdad. No traje los lentes para daltónico. Era el Arturos de aquí de la Avenida Las Delicias. Y como ustedes ven, ya no es Arturos. Fíjense que cambiaron de color y todo. Antes era como un color anaranjado o rojo. Ahora lo cambiaron, está cerrado aquí. Y bueno, eso me entristece la verdad muchísimo, porque lo quitaron de aquí, lo pusieron allá, y allá tampoco funcionó, tuvieron que cerrar completamente. Y duele aún más porque era nuestro KFC venezolano, ¿saben? Como que me duele aún más por ser una franquicia venezolana. Ahora vamos a comprobar si la cadena de comida rápida Subway está abierta, la de aquí, la principal de la Avenida Las Delicias, y verificar si el Wendy's, que también queda aquí, está abierto o está pasando lo mismo que el anterior que visitamos. Bueno, amigos, y hemos llegado al Wendy's, está justo aquí. Ahora vamos a ver si está abierto. Y sí, amigos, lo sé, un lindo pajarito hizo sus cositas en mi parabrisas. Lo sé, ya lo vi. Bueno, amigos, a simple vista parece que el Wendy's está funcionando, pero hay algo que me da muy mala espina, y es esta ventana que vi aquí con estas sillas acumuladas unas encima de las otras. No sé qué pasa allá adentro. Bueno, no sé cómo explicárselo, si está abierto o está cerrado, porque pregunté y me dijeron que estaba cerrado. Bueno, una de las personas que está trabajando en la limpieza del sitio me escuchó grabando el clip y me dijo que sí, que estaban abiertos. O sea, sí está funcionando el Wendy's, solo que tenían unas cañerías al parecer tapadas, y están solucionando ese problema, están limpiando todo el lugar, y por eso es que no está abierto hoy al público, pero normalmente sí está abierto. Estos son los alrededores del Wendy's. Fíjense adentro cómo está, que lo están limpiando. Fíjense que aquí está todo con mangueras, tienen unas mangueras por aquí, están limpiando el lugar, hay agua. O sea, así como que estaban limpiando, pues. Bueno, definitivamente algo que les puede llamar bastante la atención es que aquí en Venezuela no existen varias franquicias que comúnmente se consiguen afuera. Por ejemplo, aquí nunca llegó la cadena de Starbucks, eso no existe aquí en Venezuela. Nunca llegaron a colocar ni el primer local aquí en Venezuela. Tampoco, por ejemplo, conocemos el Taco Bell, o por ejemplo las hamburguesas de Carl's Jr. o franquicias como Vips. Eso no lo conocemos en Venezuela, pero sí que existen muchas conocidas como Burger King, McDonald's, Pizza
Pizza Hut, Domino's Pizza, Subway, Wendy's. Ese tipo de empresas sí que llegaron y estaban bastante establecidas aquí en Venezuela y eran muy pero muy importantes, y creo que uno de los mejores mercados que tenían en ventas era aquí en Venezuela en sus mejores tiempos, obviamente. Bueno amigos, me parece que no nos vamos a encontrar con algo bueno, porque las ventanas o los vidrios dicen disponible, como que si estuviesen alquilando el lugar. No sé si será eso o no, vamos a ver. Pues sí amigos, mis sospechas eran ciertas. Está cerrado el sitio, aquí está Subway. Fíjense que adentro está todo desvalijado totalmente. O sea, desvalijado en el sentido de que fíjense, todo está recogido, no hay mesas, no hay publicidades de ningún tipo en los carteles. Les estoy tratando de tapar aquí para que el sol no dé el reflejo, pero fíjense que está totalmente cerrado amigos. Bueno, otra franquicia más que sucumbió ante la crisis de Venezuela amigos. Es una lástima, la verdad. Bueno amigos, y esto ha sido todo el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me sorprendió muchísimo ver todas esas cadenas de comida rápida que tanto conocí y tanto comí en algún momento. Verlas cerradas, abandonadas, destruidas como vimos el McDonald's. La verdad es que eso me deprimió bastante, ver en las condiciones que eso estaba. Pero bueno, es consecuencia de la crisis que está viviendo Venezuela, aunque algunas, como vimos, todavía están tratando de sobrevivir y sobrellevar esta crisis. Pero bueno, esta es la situación de Venezuela, es algo que no se puede ocultar, pero tampoco podemos mancharlo todo de negro, porque todo de negro tampoco está. Como vieron, hay algunas abiertas, otras cerradas. Les quise mostrar ambas caras, tanto de las que están abiertas como de las que están cerradas. No quise solo enfocarme en las que están cerradas y que ustedes se fueran con la idea de que todas las franquicias han cerrado en Venezuela, porque sería una mentira. Quise hacer el trabajo lo más objetivo posible y creo que lo logramos bastante bien. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte, activa la campanita de notificaciones y así siempre sabrás cuando subo un video nuevo. También me puedes seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.